Verbal es el tipo de comunicación en la que se utilizan signos lingüísticos en el mensaje. Los signos son en su mayoría arbitrarios y o convencionales, ya que expresan lo que se transmite y además son lineales. Cada símbolo va uno detrás de otro. La comunicación verbal puede realizarse de dos formas: la comunicación oral, a través de signos orales y palabras habladas de forma gestual, y la comunicación escrita, es por medio de papel o mensajes. En la comunicación verbal existen varias etapas: el mensaje, el código y el canal, que incluye el contexto, ruidos y redundancia. Pero normalmente se identifica la comunicación verbal con la comunicación oral, de la cual existen múltiples formas. También es cualquier tipo de comunicación que requiera articular palabras de forma que la otra persona entienda de lo que se está hablando o comunicando. La comunicación no verbal es la transmisión de mensajes o señales a través de una instancia no verbal, como el contacto visual, las expresiones faciales, los gestos, la postura y el lenguaje corporal. Incluye el uso de señas sociales, kinésica, distancia, que sería la proxémica, y entornos, apariencia física, de voz, el paralenguaje, y del tacto, áptica. También puede incluir el uso de tiempo y el contacto visual y las acciones de mirar mientras se habla y se escucha, la frecuencia de las miradas, los patrones de fijación, la dilatación de la pupila y la frecuencia de parpadeo. La comunicación no verbal es difícil de definir, como bien propone Ray Bridwistell. Estudiar comunicación no verbal es como estudiar fisiología no cardíaca. Por esa razón se hace tan difícil proponer una definición clara y única. Para una elegir de la mejor manera una definición de la comunicación no verbal, debemos tener en cuenta las siguientes posiciones. 1. Usando la definición general aceptada de comunicación, en donde podemos aceptar que cualquier comportamiento es considerado comunicación. 2. Usando la perspectiva de la distinción entre los conceptos de información, comportamiento y comunicación. 3. Usando la perspectiva del emisor, el receptor o del mensaje. Proxémica. ¿Qué es? La comunicación proxémica es parte del lenguaje corporal, específicamente en la comunicación no verbal. Es una subcategoría del mismo. Básicamente, la proxémica en lo que se centra es el cómo cada una de las personas interactúa con su entorno y los objetos que le rodean. Cada cultura tiene definido el cómo se expresa a nivel corporal. Es así como la información que se quiere transmitir termina siendo la misma en cuanto a la proxémica, ya que hay una distancia ideal para cada situación que se sujeta a las reglas o normas que tenga dicha sociedad. Para esto podemos citar un ejemplo que es la distancia que tomamos con nuestros amigos, nuestra pareja o nuestra familia. No es la misma distancia de un individuo a otro según el nivel de confianza que se tenga. Entre pareja, la distancia puede ser incluso hasta íntima, ya que la cercanía puede ser de menos de 40 centímetros de una persona a otra. También se refiere a que cómo se expresa a nivel corporal en otras culturas, como sería Japón. eh, la distancia es bastante prudente y también para saludarse ellos se inclinan hacia adelante. No se saludan como en otras culturas, que podría ser darse la mano o un beso en la mejilla. La comunicación kinestésica se refiere a aquella información que se ofrece a través de los mensajes corporales no verbales. Por tanto, esta disciplina es la encargada de estudiar la capacidad expresiva del movimiento corporal. La comunicación se puede dar en estas situaciones: gestos, los movimientos con el cuerpo y las posturas, principalmente ejecutados con los brazos, las manos y la cabeza, pueden expresar infinidad de emociones y sensaciones. Dentro de esto se pueden diferenciar los emblemas,
son los que se realizan de forma consciente y son reconocidos de forma general. Es el caso de levantar el dedo pulgar hacia arriba con el puño cerrado, simbolizando un OK, mientras que hacia abajo representa lo contrario. Ilustrativos. Acompañan a la comunicación verbal, reforzando lo que se dice a través de las palabras, como encogerse de hombros mientras se expresa que se desconoce la respuesta a una pregunta. Reguladores. Aquellos que se emplean para dirigir el diálogo, ya sea para al interlocutor, como levantar una mano, pedir que continúe, asentir con la cabeza, invitar a otra persona a participar mirándola o señalándola con el dedo. Y los adaptadores, los que expresan emociones que se intentan esconder y se dan en distintas situaciones. También incluyen las expresiones del rostro. Todas las personas pueden emitir hasta 1000 expresiones diferentes con su cara, según las combinaciones que se realicen. Las 7 emociones principales definidas por Paul Ekman en su obra Emotion in the Human Face, como el enfado, caracterizado por el ceño fruncido, las cejas hacia abajo, la mirada fija y los labios apretados; el desprecio, denotado por levantar ligeramente un lado de la comisura de los labios y mantener la mirada fija, aunque algo perdida; asco, cuando el rostro muestra el ceño fruncido y los ojos algo cerrados, mientras el labio superior parece levantado; el miedo, en el que las cejas parecen muy levantadas, los ojos extremadamente abiertos y la boca entreabierta; la felicidad, representada por la aparición de arrugas en los laterales exteriores de los ojos y los pómulos y labios elevados; la tristeza, cuando el párpado superior está ligeramente cerrado, la mirada algo perdida y la comisura hacia abajo; sorpresa, en este caso los ojos se muestran muy abiertos, la boca entreabierta y las cejas levantadas. También se incluye la mirada, el brillo de los ojos, el movimiento de los globos oculares o la dilatación de la pupila aportan gran cantidad de información, muchas veces emitidas y decodificada de forma inconsciente. La sonrisa, aunque se asocia con la felicidad, lo cierto es que la sonrisa puede contener hasta 18 tipos de emociones diferentes, según Ekman, como desprecio, ironía, resignación. Una sonrisa que no va acompañado por el gesto facial asociado a la felicidad hacen que ésta sea falsa o forzada. También se incluye el tacto, una palmada en el hombro, los cambios de presión del contacto con un contacto corporal largo. El contacto físico también tiene mucho que aportar como parte de la comunicación kinestésica. El paralenguaje es un conjunto de elementos no verbales de la voz, es decir, es la forma en la que se expresan las palabras. Es uno de los elementos inseparables de la comunicación no verbal, junto con la kinestésica, la proxémica y la cronémica. Está compuesto por las cualidades y los modificadores de la voz, por ejemplo, los distintos acentos, el volumen con el que se habla, la entonación, la velocidad y el ritmo empleado. Los sonidos fisiológicos y emocionales, por ejemplo, la risa, el llanto, interjecciones y onomatopeyas, pausas y silencios. A diferencia de la kinestésica, no podemos percibir el paralenguaje de forma visual, ya que se expresa a través de los distintos tipos de sonido y entonaciones que emitimos con nuestra voz. Este tipo de lenguaje nos ayuda a entender mejor el contexto comunicativo, apoya la comunicación verbal, la precisa y suple sus defectos. No es tan importante qué se dice, sino la manera en que se dice. El paralenguaje puede entenderse de forma distinta según el contexto, es decir, el paralenguaje está sujeto a diferencias culturales. Un ejemplo sería una petición de matrimonio. En España, por ejemplo, si una persona le pregunta a otra si quiere casarse con él, ella, y la segunda persona se queda en silencio, esa situación suele interpretarse como si la persona hubiera dicho no. Sin embargo, por el contrario, en países como Japón, si la segunda persona realiza un silencio después de que la otra le haya formulado la misma pregunta, quiere decir que sí quiere contraer matrimonio con esta. El paralenguaje se presenta en el lenguaje tanto en la lengua hablada como en la escrita.
La comunicación oral es la transmisión de información entre dos o más individuos a través del habla y del código contemplado en un idioma. Generalmente se contrapone a la comunicación escrita, en la cual la información se halla inscripta en algún soporte material para resistir al paso del tiempo. La comunicación oral es probablemente la forma más temprana de intercambio de información de nuestra especie, que tuvo su origen en la invención misma del lenguaje verbal. Su elemento fundamental es el habla, que consiste en el empleo de nuestro aparato fonador y aparte del respiratorio, para producir una cadena de sonidos articulados en distintos puntos del recorrido del aire hacia afuera. La comunicación oral consta de dos tipos de elementos que son elementos lingüísticos, aquellos que son propios del lenguaje verbal, tales como un canal, que son las ondas sonoras que transportan los sonidos, el mensaje, que contiene la información transmitida, el código o idioma, que los codifica y decodifica para crear un sistema de representación común entre emisor y receptor. Los interlocutores, esto es, un emisor que codifica el mensaje y un receptor que lo decodifica y que normalmente intercambian sus roles. El otro elemento es el elemento extralingüístico, en el que incluye el contexto, es decir, el momento y espacio en el que tiene lugar la conservación y que puede plantear ciertos retos comunicativos o entorpecer la comprensión del mensaje. Los gestos y elementos pragmáticos, que no tienen que ver con lo dicho, sino con cómo se lo dice, qué cara se pone, qué se hace con las manos, qué tan cerca se dice del otro y todo un conjunto de información que nos forma parte del idioma, pero que modifica significativamente la información transmitida. Las capacidades personales de cada interlocutor, esto es, su capacidad personal y particular para comunicarse. Tipos de comunicación oral. En general, la comunicación oral se puede clasificar en comunicación oral espontánea y comunicación oral planificada. La espontánea es de tipo informal, casual, libre e improvisada, en la que los elementos extralingüísticos cobran mayor relevancia y lo dicho puede organizarse de manera más o menos caótica. Es lo que ocurre, por ejemplo, en una conversación en el bar. En la planificada, de tipo formal, organizada, preparada y que toma lugar según mandatos prediseñados más estrictos y exigentes, por lo que requiere de mayor foco en los elementos del lenguaje. Es lo que ocurre, por ejemplo, en una clase magistral. La comunicación escrita, a diferencia de la oral, no es inmediata y puede que la interacción entre el emisor y el receptor no se produzca, aunque aquello escrito perdure eternamente. Por otro lado, la comunicación escrita aumenta las expresiones gramaticales, sintácticas y léxicas. El emisor y el receptor deben compartir el conocimiento de ese código en cuestión para que la comunicación sea efectiva. En esta clase de comunicación, el emisor escribe mientras que el receptor lee. Siempre como canal habrá un dispositivo físico que puede ser un papel o la pantalla de una computadora o incluso una pared. La comunicación escrita más antigua fue a través de pictogramas, con signos o dibujos que representan un concepto o idea. Algunas características de la comunicación escrita es que no es simultánea. No se recibe el mensaje a medida que se va produciendo, como sucede en una conversación en la que mientras que el emisor habla, el receptor escucha. Otro es permanece en el tiempo. A diferencia del mensaje oral, el escrito logra perpetuarse. A las palabras no se las lleva el viento. Debe respetar reglas. El mensaje debe adaptarse a las reglas gramaticales u ortográficas para que el contenido cobre sentido y sea efectivo. Las distancias no son un impedimento. A diferencia de una conversación cara a cara, los mensajes escritos pueden dar la vuelta al mundo. Se llama comunicación interpersonal al intercambio de información que suele darse entre personas que comparten un espacio físico, es decir, que cohabitan y por ende se ven en la necesidad de emitir y recibir mensajes para normar u organizar la convivencia. Esto puede referirse a ámbitos diversos como el hogar, el trabajo, la calle, etc. Cuando se habla de comunicación interpersonal, sin embargo, no solo se alude a la verbal, es decir, a la protagonizada por el lenguaje.
Está claro que los seres humanos nos distinguimos de los animales por justamente nuestra capacidad de organizar y comunicar nuestra realidad mediante un sistema de signos representados sonora y gráficamente, el lenguaje hablado y escrito respectivamente. Pero no es exclusivamente a través de este mecanismo que nos transmitimos información. Por ejemplo, en la comunicación interpersonal influyen también otros tipos de código como la proxémica, el espacio personal, la pragmática, el contenido contextual, el lenguaje corporal y otras formas de comunicación no verbal que, sin embargo, permiten que dos personas compartan ciertos sentidos y significados. Comunicación intrapersonal es la comunicación consigo mismo, o también se puede definir como una determinada persona o individuo se comunica consigo mismo. Aún así, muchos ponen en duda si este tipo se puede considerar comunicación. La comunicación intercultural es la comunicación interpersonal entre pueblos con diferentes sistemas socioculturales y o la comunicación entre miembros de diferentes subsistemas, por ejemplo, grupos étnicos dentro del mismo sistema sociocultural. La denotación y la connotación son dos niveles de significado de las palabras, el nivel literal y el nivel contextual, respectivamente. Esto es posible ya que las palabras no solo dicen lo que estrictamente dicta el diccionario, sino que están acompañadas de todo un marco contextual que les confiere capas más profundas de significado. La connotación abarca significados más profundos o figurados, implícitos o particulares, que esa misma palabra o expresión puede tener, dependiendo de quién la utilice, en qué contexto, dentro de qué grupo de habla o con qué matices. Este tipo de sentidos varían a menudo con la geografía, la clase social o la tradición cultural a la que se pertenezca. Por lo tanto, la denotación es el significado llano y principal, evidente y universal que tiene una palabra o una expresión. Es el significado principal que recogen los diccionarios y que es común a todos los hablantes de un idioma, sin tomar en cuenta matices ni contextos, ni segundas o terceras intenciones.